¿Crees que fue solo el acero lo que destruyó a los aztecas? Te han mentido. No fueron solo los españoles. Fue algo invisible, algo que viajaba en la sangre y el aire. Antes de que cayera la primera espada, Tenochtitlán ya estaba condenada por el silencio de sus propios dioses. ¿Alguna vez te has preguntado por qué le temes a la oscuridad? ¿Por qué cuando se apaga la luz, sientes que algo te observa desde la esquina de la habitación? Ese miedo no es moderno. Ese miedo es una herencia. Es un eco grabado en tu ADN hace más de 5000 años, en una llanura de barro donde la humanidad cometió el error de despertar. Antes de Roma, antes de Grecia, antes incluso de que los faraones de Egipto soñaran con la eternidad, existía un lugar donde la vida era una pesadilla constante. Un lugar donde el agua no daba vida, sino que la quitaba. Un lugar donde los dioses no eran padres amorosos, sino dueños de esclavos crueles y caprichosos. Bienvenidos a una nueva página de nuestra historia. Si eres de los que buscan la verdad que se esconde en las sombras de los libros de texto, suscríbete ahora mismo a México Histórico TV y activa la campana. Hoy no vamos a contarte una historia de progreso. Hoy vamos a abrir el expediente criminal de la civilización. Hoy viajamos al origen de todo, Mesopotamia. Para entender a esta gente, tienes que olvidar el mundo tal como lo conoces. Tienes que borrar el asfalto, borrar los edificios y borrar la seguridad. Imagina que estás de pie en lo que hoy es el sur de Irak, hace 6000 años. Mira al suelo. ¿Qué ves? Barro. Kilómetros y kilómetros de barro gris, pegajoso y estéril. No hay piedra para construir. No hay árboles para madera, no hay metales. Solo hay dos monstruos que dominan el horizonte, el río Tigris y el río Éufrates. A diferencia del Nilo en Egipto, que subía y bajaba con la precisión de un reloj suizo, regalando limo fértil y cosechas seguras, los ríos de Mesopotamia eran bestias psicópatas. Sus crecidas eran violentas, eran caóticas. Podías irte a dormir siendo el hombre más rico de la aldea, y despertar a medianoche con el agua negra rompiendo las paredes de tu casa, arrastrando a tu ganado, a tus hijos y a tu futuro hacia el Golfo Pérsico. Este terror ambiental creó un trauma colectivo. Los primeros hombres que se atrevieron a vivir allí llegaron a una conclusión aterradora. El universo no nos quiere. El universo intenta matarnos. Y si queremos sobrevivir, tenemos que hacer un trato con los dueños de este caos. Así nacieron los dioses sumerios, los Anunnaki. Olvida la imagen del dios bondadoso. Enlil, el dios del viento y las tormentas, era el responsable de las inundaciones. Anu, el dios del cielo, era distante y frío. Nergal, el dios de la plaga y la guerra, caminaba por las calles invisibles trayendo fiebre y muerte. La religión en Mesopotamia no era un acto de amor, era un acto de soborno. Construyeron los sigurat, esas montañas artificiales de ladrillo cocido que rasgaban el cielo. Pero no te confundas, el sigurat no era una iglesia para que la gente entrara a rezar. Era una zona de contención. Era una escalera para que el dios bajara, comiera, se vistiera y dejara a la humanidad en paz un día más. En la cima del templo, los sacerdotes realizaban rituales obsesivos. Lavaban las estatuas de los dioses, las vestían con ropa real, les servían banquetes de carne y cerveza 2 veces al día, porque creían que la estatua era el dios, y si el dios se sentía sucio o ignorado, enviaría una tormenta de arena o un ejército enemigo para borrar la ciudad del mapa. Para pagar este soborno cósmico, el ser humano tuvo que dejar de ser libre. Tuvieron que unirse, tuvieron que convertirse en engranajes. Así nació la ciudad de Uruk, la madre de todas las metrópolis. Imagina caminar por sus calles hace 5000 años. El olor es una mezcla de incienso quemado, betún caliente, especias podridas y aguas residuales. 50.000 almas viviendo unas encima de otras. El ruido es ensordecedor. Martillos de bronce, gritos de comerciantes, el balido de miles de ovejas siendo llevadas al matadero del templo. Y observándolo todo, desde sus murallas gigantescas, está el rey sacerdote. Aquí, en Uruk, se inventó la arma más peligrosa de la historia. No fue la espada,
fue la burocracia. Los sacerdotes del templo se dieron cuenta de que no podían recordar quién había pagado sus impuestos y quién no. La memoria humana es falible. Así que tomaron un puñado de arcilla húmeda del río, cortaron una caña afilada y presionaron. Una marca para una oveja, 2 marcas para una jarra de cerveza, 3 marcas para un esclavo. Había nacido la escritura. Pero escucha bien esto, la escritura no nació para escribir poesía. No nació para contar la historia de los héroes, nació para la codicia, nació para la contabilidad, nació para controlar. Los primeros textos de la historia son recibos, listas de salarios, inventarios de muerte. 5 esclavos muertos por agotamiento, 10 jarras de cerveza para el capataz. Ah, sí, la cerveza, otra invención sumeria que te mantiene vivo hoy. La llamaban cash. Era espesa, nutritiva, casi una sopa alcohólica. Era tan vital que a los trabajadores se les pagaba con ella, 2 litros al día. Era más segura que el agua del río, que estaba llena de parásitos y enfermedades. La civilización literalmente se construyó sobre la espalda de hombres y mujeres borrachos y aterrorizados. Pero si crees que la vida era dura, espera a ver cómo era la muerte. Viajemos ahora a la ciudad de Ur, la ciudad de la luna. Corría el año 1920, cuando el arqueólogo Leonard Woolley excavó en la arena y encontró algo que le heló la sangre. Lo llamó el Gran Pozo de la Muerte. Era la tumba de la reina Puabi, pero la reina no estaba sola. A su alrededor, perfectamente ordenados, había 74 cuerpos. Había 6 soldados en la entrada, con sus cascos de cobre y sus lanzas, listos para protegerla en el inframundo. Había carros tirados por bueyes, con los esqueletos de los animales todavía atados a las riendas, y los conductores muertos en sus asientos. Y había 68 mujeres, damas de la corte, vestidas con sus mejores galas, con joyas de oro y lapislázuli, con cintas rojas en el pelo. Woolley pensó al principio que había sido una masacre, que los habían degollado, pero los huesos no tenían marcas de violencia. Todos tenían una pequeña copa cerca de la mano. La reconstrucción de la escena es una de las historias más macabras de la antigüedad. Imagina el funeral, el ruido de los tambores, el humo del incienso. La reina es depositada en su cámara, y luego 74 personas vivas voluntariamente bajan a la fosa. Se ordenan en filas, los músicos tocan sus arpas. De hecho, los dedos de una arpista fueron encontrados todavía sobre las cuerdas de su instrumento. Alguien pasa con una jarra grande. Le sirve un líquido oscuro en sus pequeñas copas. Veneno. Quizás opio, quizás acónito. Beben, se acuestan, se arreglan el pelo por última vez y esperan a que la oscuridad los lleve. Luego los sacerdotes de arriba comienzan a palear tierra sobre los cuerpos aún calientes, sellando el pacto de lealtad eterna. ¿Qué clase de poder tenía un rey para convencer a 70 personas de morir con él? Esto nos revela la psicología brutal de Mesopotamia. El rey no era solo un hombre, era el canal hacia los dioses. Morir con él no era un suicidio, era un privilegio. Era la única manera de asegurar una buena posición en el más allá, porque el más allá sumerio no era un paraíso. A diferencia de los egipcios que soñaban con el campo de los juncos, o los cristianos con el cielo, los mesopotámicos creían que todos iban al mismo lugar, al Kur, la tierra sin retorno, un lugar subterráneo, gris, polvoriento. La epopeya de Gilgamesh lo describe con terror. En la casa del polvo, los muertos están sentados en la oscuridad. El polvo es su comida y la arcilla su carne. Están vestidos como pájaros, con trajes de plumas, y sobre la puerta y el cerrojo el polvo se acumula. Reyes y mendigos, sacerdotes y asesinos, todos acababan igual, comiendo barro en la oscuridad eterna. Por eso se aferraban a la vida con tanto desespero, por eso inventaron la magia. La magia en Mesopotamia no era sacar conejos de un sombrero, era defensa personal. Creían que el aire estaba lleno de demonios invisibles. Si un bebé moría en la cuna, no era muerte súbita, era Lamashtu, una diosa demonio terrible, con cabeza de león, dientes de burro y garras de águila. Se deslizaba en las casas por la noche para tocar el vientre de las embarazadas y robar a los no nacidos. Era el terror de cada madre. Y para luchar contra ella,
Los sumerios hacían algo impensable. Invocaban a otro demonio, Pazuzu, el rey de los demonios del viento del suroeste, el portador de la fiebre y la plaga. Sí, el mismo nombre que la película El Exorcista hizo famoso como el villano. Pero para ellos Pazuzu era el guardaespaldas. Era tan horrible, tan maligno y tan poderoso que si ponía su estatua en la ventana, la propia Lamashtu huía aterrorizada. Usaban el terror para combatir el terror. Pero las ciudades-estado de Sumeria no solo luchaban contra demonios, luchaban ellas entre sí. Ur, Lagash, Uma, Uruk. Pasaron 1000 años matándose unas a otras por franjas de tierra fértil. Se formaban en falanges con escudos pesados, aplastándose en el barro bajo el sol abrasador, hasta que llegó un hombre que cambió las reglas del juego, Sargón de Akkad. ¿Crees que fue solo el acero lo que destruyó a los aztecas? Te han mentido. No fueron solo los españoles. Fue algo invisible, algo que viajaba en la sangre y el aire. Antes de que cayera la primera espada, Tenochtitlán ya estaba condenada por el silencio de sus propios dioses. Si Babilonia era el cerebro de Mesopotamia, Asiria se convertiría en su puño de hierro. Para entender a los asirios, tienes que mirar su mapa. Vivían en el norte, en una llanura abierta, sin montañas para esconderse, sin desiertos para protegerse. Cualquiera podía atacarlos, y todos lo hacían. Durante siglos fueron víctimas, pero el trauma crea monstruos. La sociedad asiria decidió que la mejor defensa no era un muro, era el ataque total. Se convirtieron en un estado paranoico, militarizado y eficiente. Si Esparta te parece dura, Asiria era una pesadilla industrial. Crearon el primer ejército profesional de la historia. Antes de ellos, la guerra era estacional. Los granjeros peleaban en verano y volvían a casa para la cosecha. Los asirios cambiaron eso. Ellos tenían soldados de carrera, hombres que no sabían sembrar, solo sabían matar. Inventaron la tecnología del terror. Fueron los primeros en equipar a todo su ejército con armas de hierro, mientras el resto del mundo seguía usando bronce blando. El hierro corta al bronce como si fuera mantequilla. Inventaron la bota militar. Parece un detalle menor, ¿verdad? Pero mientras los babilonios y los egipcios peleaban en sandalias o descalzos, destrozándose los pies en las rocas, los asirios podían marchar cientos de kilómetros sin detenerse, atravesando espinas y montañas, apareciendo donde nadie los esperaba. La bota conquistó el mundo. Pero su arma más terrible no era de hierro, era psicológica. Los reyes asirios como Asurbanipal o Sennacherib no escondían sus crímenes, los publicitaban. Convirtieron el terror en una política de Estado. En los muros de sus palacios en Nínive mandaron tallar relieves con calidad casi fotográfica. Pero no eran escenas de batallas gloriosas, eran escenas de tortura. Imagina entrar al palacio de un rey para negociar la paz y ver tallado en la pared a tamaño real cómo el rey le arranca la piel a un general rebelde mientras está vivo. Yo cubrí los muros con sus pieles. Yo corté sus extremidades y se las di a los perros. Yo hice una pirámide con sus cabezas vivas frente a la puerta de la ciudad. Esto no era sadismo sin sentido, era un mensaje calculado. Ríndete ahora, o esto es lo que te espera. Y funcionaba. Ciudades enteras abrían sus puertas y se rendían solo al escuchar el sonido de los tambores asirios en el horizonte. Sin embargo, la historia tiene un sentido del humor muy negro. En el corazón de este imperio de sangre, en la capital de Nínive, existía la mayor colección de conocimiento del mundo antiguo. El rey Asurbanipal, el mismo hombre que se jactaba de cortar cabezas y de cazar leones con sus propias manos, tenía un secreto. Era un nerd. Era un obseso de los libros. Yo, Asurbanipal, aprendí lo que el sabio Adapa trajo a los hombres, los secretos ocultos de todo el arte de la escritura. Escribió en una tablilla. No quería solo tierra, quería saberlo todo. Envió agentes a todas las ciudades conquistadas con una orden simple. Entrad en los templos, buscad los rituales, la magia, las matemáticas, la historia,
y traédmelas. Saqueó las bibliotecas de Babilonia, reunió más de 30.000 tablillas de arcilla en su palacio, diccionarios, presagios, recetas médicas, mitos de la creación. Gracias a su vanidad, hoy podemos leer la epopeya de Gilgamesh. Gracias a este asesino, conocemos el mito del diluvio. Pero el fuego que él encendió en el mundo, finalmente se volvió contra él. La crueldad asiria había creado demasiados enemigos. Babilonios, medos, escitas, pueblos que habían sido pisoteados durante siglos, se unieron en un pacto de sangre. En el año 612 a.C., sitiaron Nínive. El odio acumulado era tan grande que no quisieron conquistar la ciudad, quisieron borrarla. La incendiaron por completo. El palacio de Asurbanipal ardió, las vigas de cedro colapsaron, pero aquí está la ironía final. Si hubieran escrito en papiro o en papel, todo se habría perdido, pero escribían en arcilla. El fuego que destruyó el imperio asirio coció las tablillas. Las convirtió en cerámica dura, indestructible. El incendio salvó la biblioteca. Nínive desapareció bajo la arena tan rápido que apenas 200 años después, cuando el ejército griego de Jenofonte marchó sobre sus ruinas, ni siquiera sabían que debajo de sus botas yacía la capital del mundo. Pensaban que eran colinas naturales. De ese vacío de poder, Babilonia resurgió para un último y glorioso acto: el imperio neobabilónico. Y con él, el rey más famoso de la Biblia, Nabucodonosor II. Él no quería ser un guerrero como los asirios, él quería ser un constructor. Quería que Babilonia fuera eterna. Construyó la puerta de Ishtar. Imagina verla hace 2500 años. 12 metros de altura, cubierta de ladrillos vidriados de un azul lapislázuli profundo, tan brillante que dolía mirarlo bajo el sol del desierto. Decorada con dragones y toros dorados en relieve. Era una entrada digna de los dioses. Y construyó el Etemenaki, un sigurat tan gigantesco, tan alto, que se cree que inspiró la leyenda bíblica de la Torre de Babel, una torre que desafiaba a Dios, construida por hombres que querían tocar el cielo. Dicen que también construyó los jardines colgantes, una de las maravillas del mundo. Una montaña artificial llena de árboles exóticos, cascadas y bombas de agua, construida solo porque su esposa, una princesa de las montañas, extrañaba el verde de su hogar en la llanura polvorienta. Un monumento al amor o a la ingeniería hidráulica. Pero Nabucodonosor también tenía un lado oscuro. Fue él quien destruyó Jerusalén, fue él quien quemó el templo de Salomón y arrastró a los judíos al exilio en Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos, dice el Salmo. Pero fue en este cautiverio, rodeados de la cultura mesopotamia, donde los exiliados escribieron gran parte de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Influidos profundamente por las historias que escuchaban en las calles de Babilonia, historias de un diluvio universal, de una torre que confundió las lenguas, de leyes escritas en piedra. Nuestra Biblia tiene un ADN babilónico. Pero la grandeza de Babilonia tenía los días contados. La historia nos cuenta un final de película. El último rey, Nabonido, era un hombre extraño, quizás el primer arqueólogo de la historia, pero un pésimo político. Ignoró a Marduk, el dios patrón de Babilonia. Se fue al desierto a adorar a la luna, dejando el trono vacío durante 10 años. El pueblo lo odiaba, los sacerdotes lo odiaban. Dejó a su hijo Belsasar a cargo de la ciudad. Corre el año 539 a.C. Afuera de las murallas hay un nuevo predador, los persas, liderados por Ciro el Grande. Babilonia se sentía segura. Sus murallas eran triples, tenían comida para resistir 20 años, y el río Eufrates funcionaba como un foso gigante que rodeaba la ciudad. Belsasar, confiado y arrogante, decidió celebrar un gran banquete esa noche. Sacaron las copas de oro sagradas robadas del templo de Jerusalén y bebieron vino en ellas burlándose de los dioses de otros pueblos. La leyenda bíblica dice que en medio de la fiesta,
una mano misteriosa apareció de la nada y escribió en la pared de yeso del palacio, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El rey palideció. Llamaron a los sabios, pero nadie podía leerlo. Finalmente, trajeron al profeta Daniel, uno de los exiliados. Él leyó la sentencia de muerte. Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Has sido pesado en la balanza y has sido hallado falto. Tu reino será dado a los persas. Y esa misma noche, la profecía se cumplió. Pero no fue por magia, fue por estrategia. Ciro el Grande estaba trabajando en secreto kilómetros arriba abajo. Sus ingenieros cavaron canales y desviaron el curso del Éufrates hacia un lago seco. El nivel del agua bajó drásticamente. El río que era la defensa de Babilonia se convirtió en una autopista de barro. En medio de la noche, mientras la ciudad estaba borracha y celebrando, el ejército persa de élite, los inmortales, entró caminando por el lecho seco del río, por debajo de las rejas de hierro que nadie se molestó en cerrar. No hubo una batalla final gloriosa, fue una operación cirúrgica. Los sacerdotes de Babilonia, hartos de su propio rey hereje, abrieron las puertas interiores. Ciro entró no como un destructor, sino como un libertador. Prometió respetar a Marduk, prometió liberar a los esclavos, prometió dejar que los judíos volvieran a casa. Y en ese silencio, sin fuego y sin gritos, 3000 años de historia mesopotámica independiente llegaron a su fin. La luz de Sumeria y Akkad se apagó lentamente. La ciudad de Babilonia siguió existiendo bajo los persas, y luego bajo los griegos de Alejandro Magno.